Hola, ¿cómo están amigos? Estamos retomando la sesión del día de hoy. Y fíjense que hasta el momento tenemos el escenario con cargas sociales. Lo que voy a hacer es control más y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ¿sí? Este es un escenario con financiamiento de cargas sociales. Ahora, con financiamiento de cargas sociales e impuestos, ¿ya? Vamos a ver el impacto de los impuestos. Los impuestos. Bien. Ahora, ¿cuál es el impacto de los impuestos? Primero vamos a incorporar los impuestos a lo que es, vámonos nuevamente vamos a ir a producción, ¿ya? Nos vamos a ir a producción y en producción, aquí, IVA crédito fiscal, IVA crédito fiscal, es decir que cuando nosotros hagamos una compra de materia prima, porque fíjese que esto es la sumatoria de lo que vamos a pagar por los insumos, y estamos asumiendo la formalidad, cada vez que hagamos una compra tenemos crédito fiscal, y el crédito fiscal es a favor del contribuyente. Eso es primero quiero que recuerden este número, estos 90, como mochila, para mí es lo que va a pasar. La materia prima por 13%, que es el impuesto, ¿no? Claramente que el costo primo ahora se va a reducir, ¿correcto? Ahora se va a reducir. Ese es el impacto en mis costos, ¿no es cierto? Ese es el impacto en mis costos, que como tenemos crédito fiscal, mis costos bajan. Primer elemento. Vamos ahora a otro elemento. Vamos a mis ingresos. Ya ahora mismo, como estamos hablando de impuestos, entonces este precio de aquí ya le vamos a llamar otro precio facturado. Precio facturado. Y este de aquí le vamos a llamar ingreso bruto. ¿Ya? Ingreso bruto. Es el ingreso bruto. Y cada vez que hagamos una venta, vamos a pagar el IVA débito fiscal. Cada vez que hagamos una venta. Y el impuesto del IVA, queridos amigos, es el 13%. Sería este señor por 13%. Bien. Y eso da origen al ingreso neto. Vamos a tener ahora el concepto nuevo que es el ingreso neto. Y el ingreso neto, ¿cómo lo obtenemos? Eh, Antes de iniciar, creo que no. Perdón, no voy a hacer algo. Listo, voy a dejarlo como estaba antes. Ok, voy a dejarlo como estaba antes. Porque quiero aquí en el modelo. Sí, denme un segundo, por favor.
Gracias. ¿Saben lo que quería hacer, amigos? Recordemos que es nuestro último escenario. Lo que voy a hacer ahora, este último escenario, lo voy a copiar, lo voy a copiar, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, en base, ¿sí? Para que nos comparemos con relación al anterior escenario. Recuerden que el anterior escenario era un escenario con cargas sociales y deuda, ¿no? O sea, ahora este escenario es con cargas sociales y deuda. Lo que vamos a ver ahora es cuál es el impacto de el Estado de impuestos en mis indicadores financieros. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a volver a calcular nuevamente, voy a producción, voy a calcular el crédito fiscal, sería este señor, por 13%, y ahora mi costo no es el 100% de lo que pago, ¿no es cierto? Porque fíjense que a mi costo le tengo que restar el IVA crédito fiscal que es a favor del contribuyente. Y eso hace que mi costo baje. Eso hace que mi costo baje. Ahora, por el lado de mis ingresos, tengo ya mi ingreso bruto. Y con cada vez que hago una venta se activa un impuesto que se llama débito fiscal. Entonces, mi ingreso neto es la diferencia entre el ingreso bruto menos el débito fiscal. Y eso arrastramos. Ya tenemos el ingreso neto. También se activa otro impuesto que se llama impuesto a la transacción, el IT. El impuesto a la transacción es el 3% del ingreso bruto. El ingreso bruto lo voy a multiplicar por 3%. Y eso lo voy a arrastrar para todos los periodos. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar en mi estado de resultado? En mi estado de resultado, ¿qué se coloca? ¿El ingreso bruto o el ingreso neto? En el estado de resultado, perdón, en el estado de resultado, amigos, siempre vamos a colocar el ingreso neto, contablemente. Es decir, que en mi R tengo que hacer correcciones. Vean que ahora mismo está 2.482.000. Vamos a fijarnos. Actualmente también está el bruto, pero que tiene que ir el neto. Entonces me voy a mi estado de resultado, coloco igual y selecciono dónde está el neto. Ya corrigí el neto. Colocamos el neto. El costo ya está corregido automáticamente. Ya está corregido automáticamente. ¿Sí? El costo ya lo corregimos automáticamente. Ahora necesitamos corregir los gastos. Entonces, ¿qué va a pasar con los gastos? ¿Sí? Ahora mismo en los gastos operativos, en los gastos comerciales, va a aparecer un nuevo gasto que se llame IT, el impuesto de la transacción. El impuesto de la transacción, queridos amigos, es un gasto comercial, porque se genera con la venta. Se genera con la venta. ¿Qué voy a hacer? Igual, y voy a ir a mi ingreso, y el ingreso voy a colocar el IT, el impuesto de la transacción, y lo arrastramos. Tenemos que verificar que esté todo jalado. Ve que no está jalado aún, entonces lo jalamos. Entonces, perfecto. Ya está el IT incluido en mi gasto operativo, pero tenemos nosotros IVA, crédito fiscal. Suma de, veamos a ver. Por los alquileres y por los gastos varios nos van a dar factura. También nos van a dar factura por el transporte, por la publicidad, mantenimiento y servicio de planta. ¿Qué es lo que estoy haciendo, amigos? Estoy sumando los ítems de los gastos operativos que sí nos van a dar factura. Y esa suma la voy a multiplicar por 13%.
Y ya con eso voy a obtener un nuevo ítem que se llame gastos operativos netos. Gasto operativo neto, neto de IVA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la diferencia entre estos gastos operativos, ¿sí? Estos gastos operativos, a estos gastos operativos, le voy a restar el IVA. Le voy a restar el IVA. Y recuerden, este de aquí se hace gastos operativos brutos. Y estos son los gastos operativos netos. ¿Listo? Gastos operativos brutos, gastos operativos netos. Ahora, tengo que corregir el estado de resultado. En mi estado de resultado, ¿qué estábamos colocando antes? El gasto operativo bruto. O sea, ¿qué vamos a colocar ahora? El gasto operativo neto. Este importe. Perfecto. Entonces, ya con esto, nosotros podemos ya ir analizando, sobre todo el margen neto, ¿no? Miren qué pasó con mi margen neto, amigos. Eh, Gracias a la inclusión del IVA en mi estado de resultado, ¿qué es lo que ha hecho? Que mi margen neto caiga en 22% en promedio. Es decir, que la inclusión de los impuestos tiene un impacto negativo en el margen neto de la empresa, definitivamente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, tenemos que crear una hojita que está al ladito de flujo de caja, amigos, y esa hojita le vamos a llamar impuesto, ¿ya? Le vamos a llamar impuesto. Impuestos, ¿ya? Le vamos a llamar impuesto y voy a colocar lo siguiente en esa hojita. Vámonos. Acá voy a colocar IVA, débito fiscal. El débito fiscal se genera pues con la venta. El débito fiscal se genera con la venta. Y usted se va a ir a la pestaña ingreso y va a seleccionar el débito fiscal. Y el IVA, crédito fiscal, se genera con las compras y es a favor del contribuyente. Nosotros tenemos crédito fiscal por el lado del costo, es decir, más el crédito fiscal por el lado del gasto. Suma el crédito fiscal que tiene usted por el costo y por el gasto. Lo raspa. Y lo que tiene que hacer ahora es pago de IVA. ¿Cuánto usted va a pagar de IVA? Usted va a pagar la diferencia entre el débito menos el crédito. Usted va a pagar la diferencia entre el débito menos el crédito. La diferencia es la que usted paga. ¿Sí? Y también usted paga el pago de IP. Tenemos que registrar el pago del impuesto de las transacciones.
Colocamos igual y nos vamos a ingresos. Ahí tenemos el IT. Recuerden que el IT se compensa con el IVE, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos la siguiente clase, un presupuesto de largo plazo. ¿Sí? Que básicamente vamos a coger este ejemplo modelo con el que hemos trabajado, que ya lo conocemos, y vamos a hacer una proyección a 5 años. Y a la proyección a 5 años, una vez que hagamos la proyección, a esa proyección lo que vamos a hacer, vamos a aplicarle técnica de valoración de empresa y técnica de evaluación de inversiones. ¿Sí? Entonces, vamos al flujo, amigos. Vamos ahora al flujo. Vamos al flujo. En el flujo tengo que hacer algunos checklists. Tengo que ver que mis compras sean al 100%, si son al 100% mis compras. Y mis ingresos tienen que ser mis ingresos brutos. Vamos a ver. 2, 2.482.000. Está bien. En el flujo tiene que seguir el 100% del ingreso y el 100% del egreso. Bien. He visto que efectivamente está correcto. En el flujo tenemos el 100% del ingreso y las compras, de igual manera, 707, el 100% de las compras. Está correcto, entonces. Pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros que en nuestro flujo de caja tiene que aparecer ahora mismo el IVA pagado. Ahora, ¿cuándo pago el IVA? No se paga dentro del mes. El IVA se paga el mes siguiente. Lo que se generó en enero se paga en febrero. Se va a colocar igual, se va a ir a la pestaña que dice impuestos, ¿sí? Y va a colocar el IVA, ¿sí? Va a colocar el IVA y va a usted a arrastrar hasta enero del siguiente año. Como el IVA se paga el siguiente mes, como el IVA se paga el siguiente mes, lo que usted va a hacer en su balance, en su balance, tiene que aparecer, tiene que aparecer IVA por pagar, ¿sí? IVA por pagar. Tiene que aparecer en enero, tiene que aparecer lo que se va a pagar en febrero. Coloco igual, me voy a ir a ver impuestos y bueno, no, mejor el flujo, aunque es lo mismo, ¿no? Pero mejor el flujo para que tengamos la misma analogía siempre. Me voy a ir y voy a buscar el IVA que, que esté aquí. Este IVA que se paga en febrero, en mi balance tiene que aparecer como por pagar en enero. Y listo, Perisca listo, ya está en mi IVA, ahí mismo, ¿no? Ahora, ven, ahora, ¿qué me falta? No cuadra, no pasa nada. Veamos si la fórmula lo está jalando. Sí, lo está jalando, ¿no? Bien. Ahora tengo que meter el IT, el impuesto a las transacciones. El IT ya aparece en el egreso, pero tiene que aparecer también en el flujo. ¿Sí? El IT tiene que aparecer en el flujo, amigos. Coloco IT pagado. Igual el IT se genera en enero, pero se paga de acuerdo a la terminación del NIC de la empresa, al igual que el IVA. Por ejemplo, mi NIC terminaba, a ver, en 019, si mal no recuerdo era hasta el 20 o hasta el 22, no recuerdo, pero más o menos por esa fecha era que me tocaba pagar mi IVA cuando tenía mi NIC, ¿no? Bien, ahora,
el IT, la lógica que aquí tenemos es que que el IVA que se generó en enero, el IT que se generó en enero, se paga en febrero. Vamos y buscamos entonces en impuestos este señor y lo arrastramos. Pero, sin embargo, en mi balance, debajito de IVA por pagar, tiene que aparecer la cuenta, amigos, tiene que aparecer la cuenta IT por pagar, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a pagar en febrero, o sea, lo que se va a pagar en febrero tiene que aparecer aquí como un pasivo, coloco igual me voy a mi flujo y este IT que lo voy a pagar en febrero tiene que aparecer en mi balance como por pagar en enero, ¿sí? Y vean cómo está quedando en cero el cuadro, ¿no es cierto? El control. Porque la idea es que desarrollemos la lógica de cómo los impuestos se aparecen en mis estados financieros proyectados, ¿sí? En mi presupuesto maestro en este caso, que estamos haciendo. Una vez que hemos incluido, queridos amigos, los impuestos, corresponde el análisis. Vamos a ver el análisis financiero. Vamos a ver el modelo, cómo queda el modelo. Miren ustedes cómo es el impacto de los impuestos en los indicadores, amigos. Esto era lo que teníamos en un principio. Recuerden que estos datos es un escenario con deuda. Esto de aquí es un escenario con deuda y cargas sociales. Y ahora aquí lo que hemos incluido es los impuestos. ¿Qué es lo que genera la parte impositiva? Obviamente tiene un efecto negativo en mis indicadores de liquidez. Mire lo que pasa con el flujo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los impuestos hacen que mi flujo de caja decrezca en 22%. Cuando le pregunte cuál es el impacto de los impuestos, bueno, el impuesto nos está pegando en un 22% en los flujos. ¿Aumenta la deuda? Claro que sí, porque tengo más pasivos, ¿no es cierto? Sí, tengo más pasivos. Ahora, la rotación por medio de activos baja. Claro, baja, ¿por qué? Porque ahora recuerde que, ¿por qué baja? Por varias razones, pero una de ellas es la siguiente. ¿Recuerden la fórmula? Rotación de activos es igual a venta sobre activos. Pero ahora la venta bajó porque ahora, ¿por qué bajó la venta? Porque aquí tomando en cuenta la venta neta, ¿sí? A esta venta neta le he restado 13% que es el IVA. Entonces, eso, si baja las ventas en valor monetario, también baja la rotación, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, que la rotación promedio ha bajado 8%. Los márgenes, ¿cómo, cómo los impuestos, amigos, afectan a los márgenes? Veamos uno por uno. Veamos uno por uno. Vean que mi margen bruto en promedio cayó 1%. Mi margen operativo cayó en 18%. Y mi margen neto cayó en 22%. ¿Cómo los impuestos afectan a mis indicadores de rentabilidad? Observen que la parte impositiva, o sea, el IVA y el IT, queridos amigos, hacen que
mi rotación de activos caiga en 23%, mi ROE caiga en 22%, mi ROI en menos 20%. ¿Cuál es el impacto de los impuestos en la cantidad de equilibrio? Observen con claridad meridiana, queridos amigos, que lo que está ocasionando los impuestos es que mi cantidad de equilibrio aumente en 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que que esto de aquí, esto de aquí, que es el esfuerzo en venta que hacíamos en un principio. O sea, la empresa tenía que en promedio, queridos amigos, Alexander, Cecilia, Ramiro, Richard, todos ustedes son de Bolivia, ¿no es cierto, amigos? Sí, Listen, Todos somos bolivianos. sí. Ok, no tenemos ni un conectado de Perú. ¿Qué ha pasado ahora con nuestros colegas de Perú? Ok, excelente, vamos bien. Bueno, solamente en otros países, como por ejemplo en Perú, que son, a ver, creo aquí tengo. Perdón, Cecilia. Cecilia es de Perú. Te decía, ¿no? Que el tratamiento tributario es parecido, ¿no, Cecilia? En Perú. Gracias, Cecilia. Perfecto. Entonces, es nomás seguir con la misma analogía, solamente que cada país tiene su particularidad, ¿no? Pero la lógica es lo que importa y al final del día lo que estamos viendo es que los impuestos pegan de manera negativa a los indicadores financieros. Ahora bien, vean que con relación a la cantidad de equilibrio, teníamos que vender en promedio 224 mochilas para cubrir los gastos operativos. Pero ahora mismo, incorporando los impuestos, tenemos que vender mucho más. Eso hace que mi cantidad de equilibrio aumente y obviamente eso es negativo para toda empresa. El margen de seguridad también se deteriora. Vea que en este escenario la empresa puede tolerar una caída en ventas de hasta un 73%. Sin embargo, en un escenario con impuestos, la empresa puede tolerar solamente 71%. Perdón, es que preguntaba lo anterior porque, amigos, ¿hay bloqueos el día de hoy? Disculpe que pregunte esto. ¿Están bloqueando? ¿Ustedes saben que saben de eso? En Santa Cruz de la Sierra. Al mediodía, Listen, se vio algunos bloqueos en unos surtidores, en unos puntos, pero al finalizar la tarde ya no había ese bloqueo. Gracias por la actualización. Bien, sigamos con la diversión, amigos. Entonces, ahora, pero quiero que veamos esto, ¿no? Quiero que veamos esto. Miren, veamos el reporte aquí. Porque, ¿cómo queda la situación financiera de la empresa que hemos creado, queridos amigos? Partiendo primero de un escenario en un mundo perfecto, donde no teníamos deuda, un mundo donde solamente teníamos el IUE, un mundo en el cual no teníamos las cargas sociales, versus el mundo que tenemos ahora, ¿no? Un mundo donde se requiere del apalancamiento financiero, un mundo donde existen las conquistas laborales, ¿sí? Que se traducen en cargas sociales para el empresario, un mundo donde existe el poder coercitivo del Estado, no, mejor dicho, del gobierno, más que el Estado, porque el Estado somos todos, el gobierno tiene un poder coercitivo que el gobierno para operar requiere impuestos, ¿no es cierto? Entonces, pero vean
queridos amigos, ¿cómo es el impacto? ¿Qué es lo que ha generado? Ha generado que mi liquidez se reduzca, queridos amigos, en 67%. Miren ustedes el impacto, el impacto. Mi flujo, el flujo de caja libre que genera la empresa, ha caído en 28%. Los márgenes, el margen neto ha experimentado una caída de un 37%. Partiendo de un escenario inicial, ahora tenemos una caída de 37%. La rentabilidad sobre el patrimonio, ¿sí? Vean ustedes aquí, ha crecido un 18%, pero este crecimiento no se dejen engañar, ¿no? O sea, este crecimiento es por el apalancamiento. O sea, ¿por qué hemos crecido? Claro, pues en este escenario todo el esfuerzo lo hacía, en este escenario recuerden que todo el esfuerzo lo hacía el dueño. Sin embargo, aquí estamos considerando ya el apalancamiento. O sea, es por eso que nuestro ROE aumenta. Nuestro ROE aumenta. La cantidad de equilibrio en un mundo sin cargas sociales, en un mundo sin impuestos, me refiero al IVA y al IT, la empresa tenía que vender 193 mochilas en promedio para poder cubrir sus gastos operativos. Pero ahora, en un mundo con cargas sociales, en un mundo con impuestos, tiene que vender 259. O sea, ¿qué quiere decir? Un incremento del 34% en la cantidad de equilibrio promedio. Entonces, esto es crítico porque uno cuando a veces habla de política, ¿no? Tenemos que aferrarnos a los datos y obviamente ver estos escenarios para ver cómo la presión tributaria, como el hecho de tener mm, un exagerado proteccionismo al trabajador que se traduce en fuertes cargas sociales para el empresario. Ahora lo que quiero hacer, amigos, voy a guardar este archivo, dejar de compartir un momento, lo voy a guardar este archivo y voy a abrir otro. ¿Por qué quiero abrir varios archivos? Porque todos estos archivos van a estar en la plataforma. Lo que no quiero es contaminar el análisis. ¿Se entiende la lógica, no, amigos? O sea, ¿por qué varios archivos? Porque este archivo, por ejemplo, no lo quiero tocar más, porque aquí solamente el objetivo era incluir los impuestos. Ahora, en el siguiente archivo voy a incluir la inflación. Y vamos a ver cómo la inflación impacta en mis indicadores. Y vamos a hacer, si nos da tiempo, un análisis bidimensional. Y vamos a coger algunas variables y vamos a ver cómo la inflación pega en la situación financiera de una empresa. Entonces, dejo compartir un momento, por favor. Dejo compartir un momento. Guardo el archivo, ¿sí? Guardo el archivo. Deme un segundo. Guardar como. Clase 4. eh, con cargas sociales e impuestos. Correcto. Ya está guardado. Ahora voy a abrir otro. Voy a abrir otro. De una copia del mismo. Control C, Control V. Y a este archivo le voy a agregar la inflación, amigos. La inflación. Y nuevamente voy a abrir archivo. Voy a abrir archivo. Ya. Se lo comparto la pantalla, amigos. Comparto la pantalla.
Y miren lo que vamos a hacer, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer. Voy a aquí, control más, ¿sí? Voy a copiar esto, control C, y acá, pegar especial son los valores, y aquí voy a colocarle inflación, ¿ya? Con inflación. Vamos a ver el impacto de la inflación. ¿Cómo puede impactar la inflación, queridos amigos? Y acá en modelo, esto va a ser mi base, copiar, y acá ya pegar, ¿sí? Y la inflación, hace una variable importante, ¿sí? La inflación le voy a colocar aquí, hay una macro variable, tasa de inflación, voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí, amigos, aquí, tasa de inflación. Tasa de inflación, debe ser un cuadrito, debe ser un poquito más grande. Ok, vamos a asumir que una inflación mensual, como estamos hablando con datos mensuales, que sea, vamos a asumir una inflación del 2%, ¿ya? Mensual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con inflación? Primero, solamente vamos a ver la inflación impactando ¿a dónde? Miren, estos son los precios de los insumos, ¿correcto? La inflación le va a pegar a mis insumos. Primero, a este insumo, ¿qué voy a hacer? Miren, igual, este señor por, lo voy a, a ver, un momento, aquí, a ver, no, igual, este señor, un 2 f4 por, no, está bien directamente que lo hagamos así. Este señor por uno más. La inflación. ¿Cuánto es la inflación? Está en modelo. Este valor usted lo inmoviliza. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Estoy aplicando la inflación a mis insumos. ¿Sí? Estoy aplicando la inflación a mis insumos. Control C y arrastramos. ¿Sí? Entonces, al aplicar la inflación a mis insumos, el balance tendría que seguir cuadrado. Si está bien hecho en otro modelo de presupuesto maestro. Pero ¿qué sucede? Ahora, como hay una inflación persistente, note usted que el costo allá unitario va aumentando. ¿Por qué aumenta? Porque todos los meses aumentan los precios. ¿A qué ritmo? A un ritmo del 2%. Entonces, eh, por ejemplo, ahora que tenemos que si la inflación, por ejemplo, es cero, estamos en una situación sin cambios. Pero si nosotros, amigos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Perdón, gracias, sí. Ahora, veamos, a ver, veamos cómo asumen los indicadores. Coloquemos el 2% y analicemos juntos, ¿ya? Bien, ¿cuál es el impacto de la inflación?
Obviamente la inflación, observemos todos, quizás metémosle que saque un 4%, esto pues acaso es una inflación mensual, mensual. Entonces, la inflación, ¿cómo nos pega, no? Nos pega en las variables de liquidez, se deteriora, ¿sí? Nuestro flujo cae, obviamente porque tengo que pagar más por los insumos, ¿sí? Desde luego, vean cómo le pega a los márgenes, es decir, primero le pega, bueno, el impacto acá primario es el margen bruto, ¿no es cierto? Porque solamente la inflación, recuerden, la inflación le hemos aplicado al costo, a los insumos que forman parte del costo. Entonces, en este escenario, o en este modelo que hemos hecho, no hemos considerado, por ejemplo, los incrementos salariales, porque los incrementos salariales se los considera generalmente en planeaciones estratégicas, o sea, cuando usted proyecta los estados financieros en términos anuales. Aquí hemos hecho una proyección en términos mensuales. ¿Qué pasa con mi ROE? Cae 14%. ¿Qué pasa con mi cantidad de equilibrio? Mire, tiene que vender, o sea, la cantidad de equilibrio aumenta 10%. Pero aún nosotros, aún nosotros podemos decir, ¿no? O sea, si es 8%, ¿sí? Mensual, y como sería en términos anuales, 12%, sería 96%, no, ya estaríamos en un desastre. Si es 2%, en realidad la inflación debería ser 0,5%. En Bolivia dicen que la inflación acumulada, ¿con cuánto va a cerrar? Con un 7 y tanto, deberíamos ser 0,6 por ahí. Y esta es la acumulada o la de cierre de gestión, ¿no es cierto? Entonces, con una inflación del 0,6%, ¿no? Esto es lo que ocurre con los indicadores, pero si somos un país, digamos, muy afectado, digamos, como la Argentina, que supera el 100%, la Argentina está en ese orden más o menos, ¿sí? Por arriba de 100, ¿no? Sí, imagínense otros países, pero aún así, en este caso, nuestro emprendimiento podría soportar aún una inflación de 9% mensual, y eso es debido a los buenos márgenes que se tienen. Los buenos márgenes que se tiene permite soportar de una mejor manera la inflación. Ahora, nosotros podemos hacer acá un análisis de, un análisis de cómo, por ejemplo, se comporta, cojamos una variable, digamos el flujo de caja libre, por ejemplo, promedio. Voy a hacer un análisis voy a hacer un análisis, voy a hacer el perfil de la tasa, el perfil del flujo de caja libre. ¿Ya? Es interesante verlo. Acerco la pantalla un poco para que se pueda ver mejor. ¿Y a qué me refiero con el perfil de flujo de caja? Miren, acá voy a colocar la tasa de inflación. Acá voy a colocar el flujo de caja libre. Esta celda la voy a dejar vacía. Y acá voy a colocar el flujo de caja libre promedio, amigos. Voy a buscar el flujo de caja libre promedio. Está aquí. ¿Sí? Y lo que voy a hacer acá, vamos a partir de una inflación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es armar un modelo donde quiero ver el flujo de caja libre, ¿sí?
en función a la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, la teoría financiera me dice que si hay más inflación, hay menos flujo, ¿sí? Menos flujo para la empresa. Entonces, vamos a hacer eso. Acá ya ha partido una inflación de 0%. Y luego vamos a ir aumentando de dos en dos. Son inflaciones mensuales. De dos en dos. Y esto lo vamos a hacer hasta 50, ¿no? Imagínate usted un país donde tengo una inflación de 50% mensual, ¿sí? Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar esta tabla, amigos, ¿sí? Voy a seleccionar la tabla y nos vamos a ir a datos, ¿sí? Nos vamos a ir a datos, datos, tabla de datos, y aquí la celda de entrada me dice, ¿está en fila o columna? Bueno, la celda de entrada se refiere a la inflación y fíjense que está en columna, ¿no es cierto? Y usted va y selecciona la tasa de inflación, le da a aceptar y que es lo que me hace el Excel, me muestra cómo se comporta el flujo de caja libre promedio en la medida de que la inflación aumenta, ¿sí? Luego voy a ocultar esto, clic derecho ocultar, amigos, y lo que voy a hacer es un gráfico donde insertar, que me recomienda un gráfico, y miren, y este gráfico es, le vamos a titular perfil del flujo de caja libre, ¿no? Entonces, ¿qué notamos, amigos? Acaba de uno en uno, pero póngaselo de uno en uno, de uno en uno, ¿ya? Hasta 25, ¿no? Ahí, ya no de dos en dos, ¿no? Observen que en la medida de que la inflación, amigos, suba, en la medida que la inflación suba, el flujo de caja libre va a decrecer, ¿sí? Eso es lo que estamos demostrando con esta tablita, ¿sí? La relación que existe entre lo que es el flujo de caja libre y la tasa de inflación. Pero sin embargo, usted me dirá, pero si aumenta la inflación, no es tan así porque la empresa que hace ajusta los precios, ¿no, amigos? ¿Correcto? Se incrementan, si hay inflación y afecta a mi costo, la empresa, ¿qué es lo que hace? Toma acción en precio. Entonces, nosotros podríamos hacer un análisis. Aquí me lo voy a hacer. Vamos a hacer un análisis de un análisis bidimensional. Bidimensional. ¿Listo? Y también. Entonces, en ese análisis, aquí voy a colocar la variable objeto de estudio, con amarillo. Vamos a analizar el flujo de caja libre igual.
amigos. ¿Ya? Esta variable, el flujo de caja libre. Y aquí voy a colocar aquí 1, 2, 3. Aquí, voy a colocar aquí 0%. ¿Ya? La variable que 0%, aquí voy a colocar 2%, hasta 6, y aquí voy a colocar menos 2%, y aquí voy a colocar, eh, perdón, aquí tenemos tres espacios, ¿sí? Y a esto le voy a llamar, aquí voy a colocar tasa de inflación, ¿ya? Tasa de inflación. Inflación. Y aquí, amigos, vean que 1, 2, 3, 4. Aquí voy a colocar el precio base. ¿Cuánto es el precio base? 8.50. Aquí 8.50. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, voy a colocar acá voy a colocar acá 10%, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que este precio suba 1 más 10%. ¿Qué voy a hacer? Que este de aquí, y eso es lo que, bueno, en este caso por, pero yo puedo hacer esos cambios aquí, ya, vamos a voy a colocar acá 2, y hacer algo mejor ya, en un segundo. Lo que vamos a hacer, ok, voy a colocar esto aquí, y estos numeritos de acá arriba, voy a quitar acá arriba, perdón, mira lo que voy a hacer, este precio por uno más el 2% primero, luego este precio por uno más 4%, este precio por uno más el 6%. Y aquí el precio base, ¿no? Por uno menos, igual uno más el 2%, pero no ese 2%, el de arriba. Y aquí igual este precio por uno más el 4%, amigos. Y aquí el base por uno más el 6%. Muy bien. Entonces, la variable que estamos analizando aquí, amigos, se llama precio de venta, ¿ya? Se llama precio de venta, ¿ya? Tenemos el precio de venta, ¿sí? Esa es la variable que estamos analizando aquí. Y voy a aquí dibujar borde por color, estilo de línea gruesa,
Ahí. Ok. Entonces, ya. Perfecto. Miren, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que este de aquí es el base y este de aquí es el base, es decir, sin inflación y con el precio base. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos esto y nos vamos a datos, ¿sí? Y en datos buscamos tabla de datos. Ahora, ¿qué me pide? Celda de entrada fila. ¿Qué tenemos en fila? La inflación. ¿Y qué tenemos en columna? El precio. Entonces, recuerden, en fila que tenemos la inflación y en columna que tenemos el precio. Al hacer eso, damos a aceptar y que tenemos una matriz de datos. ¿Sí? Una matriz de datos. Ahora, esa matriz la vamos a estresar. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocarle ahora aquí? Voy a colocar 5, 10, 5, 10, 15. 5, 10, 15. Y acá hay que colocarle, vamos a hacer ahora, 10, 20, 30. Y acá menos 10, menos 20, menos 30. Y aquí para el precio lo mismo extremo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué nos va a mostrar aquí? Voy a colocar que me marque todos los positivos, mayor a cero, que se coloque verde, son los escenarios positivos, y mayor que o menor que cero, que se ponga rojo. Entonces, quiero que tenemos acá un análisis de bidimensional, donde estamos analizando cómo el flujo es afectado por inflación. Y acá tenemos los peores escenarios, ¿no, amigos? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que incrementen, que incremente la inflación y al mismo tiempo se baja el precio. Y acá, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? En lugar de la inflación exista deflación. Es decir, que los precios del insumo bajen más bien, ¿no? Claro, pero se puede dar, ¿no es cierto? Países con deflación, por ejemplo, Japón, ¿no? Bolivia también ha tenido meses en los cuales los precios, en lugar de subir, han bajado. Por ejemplo, en diciembre de 2019, ustedes recordarán, los precios, lejos de subir, bajaron, ¿correcto? Entonces, este es un análisis bidimensional que nos puede servir para ver el comportamiento de dos variables, cómo afectan al flujo, ¿no? Y así como lo hice con el flujo, también usted lo puede hacer con otras variables, queridos amigos. Entonces, recapitulando lo que hemos hecho ahora para cerrar todo esto, hemos visto el impacto que tiene en los indicadores financieros, ¿sí? Desde una situación sin financiamiento, con cargos sociales e impuestos, y cómo afecta la inflación, ¿no? La inflación a mis indicadores, ¿correcto? Amigos, ¿se entendió la clase del día de hoy para todos ustedes? ¿Fue productiva? Sí, Lisen, muy provechosa. Gracias. Gracias a ustedes, amigos, porque hace a esta hora y a los colegas que van a ver la grabación, que por este motivo no pudieron estar el día de hoy. Nos veremos el sábado, amigos. Vamos a ver, va a ser un poquito cargada la clase porque vamos a ver presupuesto, pero a largo plazo. Y la idea es terminar con una valoración y una evaluación de un presupuesto proyectado. Gracias a ustedes, amigos. Descansen. Nos vemos el sábado. Estén bien. Buenas noches, Lisen. Hasta luego.